de cada 5 aviones Casa 212 ha sufrido accidentes fatales. ¿No es eso una tasa muy alta? Desconozco para toda la aviación. Las tasas de accidentalidad. ¿Era de segunda mano o era nuevo el que llegó a Chile? Bueno, gracias a Dios estamos atentos para copiar la autopsión y de Robinson e intenciones. Variaciones abruptas y eventualmente violentas de la intensidad y la dirección del viento. El radioparo de la Robinson como límite. Han muerto 540 personas en accidentes de aviación vinculados a los Casa 212. Es que, Javier, el asunto es que nosotros no podemos hacer relaciones públicas, estamos haciendo periodismo. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contacto. Esta tarde me comentaba una persona que se sentía aliviada después de haber despedido a Felipe Camiroaga al paso del cortejo fúnebre, pero a la vez me decía que no se puede cerrar este ciclo sin saber toda la verdad sobre el accidente en Juan Fernández, y ese es un sentir muy extendido en estos días. Por eso decidimos ir a las fuentes directas, más allá de la legítima diversidad de opiniones que hemos estado escuchando por estos días. Emilio Sutherland, como veíamos, viajó a España y entrevistó al representante de la empresa Military Airbus, fabricante de los aviones Casa. Una conversación que fluyó bastante tensa, pero que aporta luces para entender mejor qué pudo ocurrir en ese 2 de septiembre. Otro equipo de Contacto accedió a los sumarios de los 3 accidentes mortales de aviones Casa que han ocurrido en Chile antes del de Juan Fernández. Nos sumergimos en cada una de las hipótesis que se han planteado, en los argumentos técnicos con ojos de reconocidos especialistas y también seguimos las pistas que investiga la Fiscalía en Juan Fernández. ¿Fue una falla humana? ¿Hubo solo condiciones técnicas del avión que fallaron o influyeron las condiciones climáticas? El último vuelo, un reportaje realizado en conjunto por Emilio Sutherland, Juan Francisco Rojas, Elías Sánchez y Josefina Ecol, con la colaboración de todo el equipo de Contacto. El fin de semana viajamos a España. Uno de nuestros objetivos es preguntar a los fabricantes del avión Casa 212 si tienen alguna explicación por el accidente aéreo que enluta a Chile. Emilio, un momentito. Sí, esto permite, sí. Nosotros no tenemos un control absoluto sobre todos los incidentes que suceden en el mundo hoy día, en el que hay en el aire miles de aviones. Pero han muerto 540 personas en accidentes de aviación vinculados a los Casa 212. Estamos autorizados a hablar sobre hechos que están bajo investigación. Es que, Javier, el asunto es que nosotros no podemos hacer relaciones públicas, estamos haciendo periodismo. De cada 5 aviones Casa 212 ha sufrido accidentes fatales. ¿No es eso una tasa muy alta? Desconozco para toda la aviación. Las tasas de accidentalidad. ¿Era de segunda mano o era nuevo el que llegó a Chile? En las calles de Madrid, el accidente es tema obligado. La gente no solo lamenta la muerte de los 21 chilenos, también los españoles rechazan con fuerza que se ponga en tela de juicio a este avión, uno de los máximos orgullos de su industria aeronáutica. No tiene nada que ver que sea un avión español, chileno, argentino, sudafricano. Los aviones, desgraciadamente, se estrellan en España, en Estados Unidos, en Turquía y en Japón. Los aviones tienen por horas de vuelo sus revisiones y si no se hacen, pues entonces nos encontramos con los accidentes de los aviones de Casa, de la Boeing, del Tupolev o de cualquier otro. Los aviones españoles tienen la calidad necesaria como para que vuelen en España y prácticamente no hay accidentes. El accidente del Casa español en nuestro país también ha provocado impacto acá en el mundo de la aviación en Madrid. De hecho, algunos ya especulan que podría tratarse de un accidente por falla humana.
José Ramón Valero es el director de Aviation Review, una revista internacional que se imprime en España y tiene ediciones especiales en varios países latinoamericanos, incluido Chile. Para este experto, las causas del accidente definitivamente no radicarían en el avión. Viendo cómo se ha desarrollado el vuelo, tiene todo el aspecto de que es un fallo humano. Valero, quien además es piloto de avión y de helicópteros, afirma que esta tragedia tiene un origen que se repite demasiado. Tras conocer que había malas condiciones meteorológicas y que el avión había tratado de aterrizar varias veces, la sensación fue de una historia repetida. ¿Por qué? ¿Por qué una historia repetida? Sí, porque quizá una obsesión por llegar al destino, por tratar de aterrizar, a veces en condiciones que pueden ser extremas. Para Valero, la hipótesis de que el fuerte viento en contra agotó el combustible antes de lo proyectado es una situación poco probable. Porque los aviones cargan con un combustible que se llama de contingencia, que precisamente se usa para esas diferencias que puede haber. Entonces, si ese vuelo tenía un viento en contra fuerte, eso en la planificación del vuelo seguramente estaba ya contemplado. Reconoce en todo caso que hay una situación que para él resulta inexplicable. Lo curioso de este accidente es que en la fase en la que se encontraba el avión de tercer intento de aproximación, no era precisamente el más peligroso. El avión se encontraba volando sobre el mar, que es lo más seguro. ¿No puede tomarse como una hipótesis que justamente el piloto buscara el mar pensando en un amarizaje, en una situación de emergencia por la falta de combustible? Tiene cierta lógica, pero lo tendremos que considerar como una opción más. En este caso, señala, tendría que haber sido una maniobra desesperada del piloto, ya que esta aeronave tiene un tren de aterrizaje fijo que hace prácticamente imposible un amarizaje. Las posibilidades de amarizar de forma exitosa en cualquier avión suelen ser bastante bajas. El experto español reconoce que las tasas de accidentes de este avión a nivel mundial es alta, pero la justifica. Hay que considerar que este avión precisamente se elige para operar en las peores condiciones, en pistas no preparadas, en países remotos, en conflictos bélicos, en condiciones de mucho calor o mucho frío, las misiones a la Antártida o al Polo Norte. Pero que caiga prácticamente 1 de cada 5, que es el 20%, ¿no es una tasa de accidente muy alta? Lo que pasa es que hay que compararlo no en relación a los aviones fabricados, sino en relación a las horas de vuelo que han hecho y a la cantidad de misiones que se han hecho. Esa sería la mejor manera de ver si el avión realmente tiene un índice de siniestrabilidad alto. Por ejemplo, en Chile han ocurrido 4 accidentes con aviones caza y han muerto casi 54 personas, lo cual es un índice bastante alto de accidentes fatales. Sí, bueno, en este caso podría ser... la flota de la Fuerza Aérea de Chile es relativamente pequeña. Si se han producido estos accidentes... y no en misiones militares, precisamente. Aumenta la tasa de forma importante. En España, en concreto, justo ha sido lo contrario. Hemos tenido una flota que ya se está paulatinamente retirando, quedan poquitos ejemplares en servicio y han sobrevivido la mayor parte de los aviones con una muy buena tasa de accidentes y no ha habido incidentes graves. En Madrid, otro experto en temas de aviación nos comenta que el peritaje a los motores podría entregar importantes antecedentes. Los motores del avión, por ejemplo, podrían demostrar si el avión se había quedado sin combustible o no. O sea, el cómo estén los motores en el impacto es completamente distinto de si los motores y las turbinas, las hélices y las turbinas estaban paradas o estaban en funcionamiento.
Si no hubiera habido combustible, los motores habrían parado y los daños que tendrían en el impacto contra el agua serían completamente distintos. Este martes viajamos a Sevilla. En esta ciudad se encuentra la fábrica de los aviones Casa 212 que han llegado a Chile y a otros 42 países de los 5 continentes. Cordialmente nos recibe Javier Cañizares, ingeniero aeronáutico que trabaja en la empresa desde hace 22 años. Bueno, una enorme tristeza, lo primero, lógicamente por las víctimas, por el pueblo chileno. Chile es un cliente muy querido por nosotros, una tradición comercial con nosotros de muchísimos años y lógicamente pues las condolencias de Airbus Militari, lo primero de todo, y nuestra tristeza por ello. Lógicamente, como amante de la aviación y vinculado a este mundo durante muchos años, pues un accidente de uno de nuestros aviones siempre es algo muy doloroso. En este gigantesco hangar vemos cómo se arman en forma simultánea varias aeronaves. Una de ellas corresponde a un Casa 212 serie 400, similar en su estructura al siniestrado en Chile. En el caso del avión que se accidentó en Chile, ¿cuáles eran las características de ese modelo? Por ejemplo, el número de pasajeros que podía transportar. Bien, en el caso concreto de ese avión no puedo dar ningún detalle, con respecto pero a los modelos modelos similares es un avión que tiene un peso máximo al despegue de 8.100 kilos, que es la característica, digamos, más importante que dota la aeronave, y puede llevar 25 paracaidistas con equipamiento o personal civil. Lo paradojal es que nos damos cuenta que el ingeniero ha recibido instrucciones de hablar únicamente sobre los aspectos positivos de esta aeronave. Y así parte la entrevista. En primer lugar, es un orgullo de producto dentro de Airbus Militari, dado que está dando un servicio magnífico a nuestros operadores durante muchos años. Es un avión fundamentalmente robusto, un avión fundamentalmente fiable, de mantenimiento muy sencillo y que permite operar en condiciones de extrema dureza. Tenemos una batería de preguntas que han surgido de los 4 accidentes fatales que ha tenido esta aeronave en Chile. Pero el encargado de comunicaciones de Airbus Militari interrumpe sin pudor la entrevista cada vez que siente que la respuesta puede afectar la imagen de la empresa. Emilio, un momentito. Sí, esto permite, sí, sí. Nosotros no tenemos un control absoluto sobre todos los incidentes que suceden en el mundo hoy día, en el que hay en el aire miles de aviones. Pero han muerto 540 personas en accidentes de aviación vinculados a los Casa 212. No estamos autorizados a hablar sobre hechos que están bajo investigación. Es que, Javier, el asunto es que nosotros no podemos hacer relaciones públicas, estamos haciendo periodismo. Insistimos en la pregunta. La tasa de accidentes en el caso de los aviones Casa 212 llama la atención. Han muerto desde que está operando este tipo de avión 540 personas aproximadamente. ¿No considera usted que es una tasa de accidentes fatales muy alta, muy grande? La cuestión de dar una evaluación respecto a la tasa de accidentes es un tema, como lógicamente entiende, altamente delicado. Nuestros aviones en cualquier caso son aviones que están diseñados para operar en condiciones severas, en zonas de conflicto, en zonas adversas, en zonas de condiciones atmosféricas muy exigidas. Le reitero la pregunta de otra forma. Eventualmente uno de cada 5 aviones Casa 212 ha sufrido accidentes fatales. ¿No es eso una tasa muy alta? Desconozco para toda la aviación. Las tasas de accidentalidad y en todo caso debo decirle que debido a la confidencialidad que le debemos a nuestros operadores son temas y datos de los que no estamos autorizados a comentar. Sobre el accidente en Chile, el ingeniero recibe nuevamente instrucciones de no hablar porque supuestamente podría perjudicar la investigación. En el caso del modelo que se vendió en Chile de la serie 300, ¿de qué año era? No puedo darle datos concretos del avión accidentado, está bajo investigación y no estoy autorizado. Ya, pero más o menos, ¿era de segunda mano o era nuevo el que llegó a Chile? Insisto que no puedo darle datos concretos. Pues eso no está dentro de la está dentro del acuerdo de confidencialidad con nuestro operador, la Fuerza Aérea Chilena. Con mucha dificultad vamos lentamente obteniendo alguna información sobre las características de la nave siniestrada en el archipiélago de Juan Fernández. ¿Cuál es la autonomía de vuelo de este? Depende de las condiciones de vuelo, depende lógicamente de las condiciones de vuelo, pero un avión que opera normalmente de 4 o 6 horas de operación en función de la carga del combustible que lleve, pero es un dato variable. Ya, en el caso del
del modelo que se vendió a Chile. ¿Qué características tenía esto? Por ejemplo, tenía los estanques de combustible en las salas, tenía otro estanque en el interior. ¿Cuál es la diferencia? Llevaba una configuración normal estándar militar, como la llamamos nosotros. Es un avión que lleva 2 depósitos de combustible en alas exteriores, lleva uno a cada lado del avión. ¿Ya? Y esa es la configuración básica, son 2 tanques de 1000 kilos cada uno. ¿No lleva estanques adicionales? No lo llevaba ese modelo de la serie 300, pero sí es. El ingeniero español se niega a comentar la posibilidad que al avión accidentado don Juan Fernández se le haya acabado el combustible por el viento en contra que le afectó en la zona. En ese sentido, deslinda cualquier responsabilidad en la tripulación. Bueno, sin hacer ningún tipo de lucubración sobre el incidente, que no debemos, el avión evidentemente lleva indicación permanente de la cantidad de combustible, tanto disponible como consumido, como el flujo de consumo constante que tiene. La información tiene, en la operación, los pilotos tienen información permanente en qué condición se encuentran, pueden tomar decisiones. Y contrariamente a lo que han dicho algunos expertos en Chile, el ingeniero español sostiene que esta aeronave sí puede realizar un amarizaje. El avión está certificado para soportar, por decirlo de alguna manera, un amarizaje. A diferencia de los otros aviones que tienen un tren de aterrizaje retráctil, ¿esto no impediría, no significaría un golpe casi letal al introducirse, al golpear con el agua? No, insisto en la respuesta. El avión cumple los requerimientos de amerizaje de las normas FAR. Eso indica que en ciertas condiciones establecidas por las normas, el avión ameriza sin poner en peligro la tripulación. De hecho, el avión dispone de una escotilla de emergencia en el techo para evacuación en caso de amerizaje. ¿Podría mostrarnos esa escotilla? ¿Se puede ver? Javier, ¿pueden ver la escotilla? ¿La escotilla? No sé, la escotilla de hatch. La investigación de otros 3 accidentes con consecuencias fatales del Casa 212 en Chile están completamente concluidas. Preguntamos por esos antecedentes y nuevamente resultaron ser confidenciales. ¿Qué información se tiene respecto a las causas de esos accidentes en Chile? La información incluso dentro de la compañía es siempre confidencial en estos temas. Desgraciadamente, por mi posición como director de ingeniería, no dispongo de esa información, lo lamento. También preguntamos a la empresa por otro accidente fatal de un avión caza en Suecia. Tengo entendido que el año 2006 ocurrió un accidente en Suecia, donde se descubrió que habrían fallado las alas, una conexión de las alas al fuselaje. Y ese avión se vendió a Uruguay. ¿Es efectivo esa situación? No dispongo de esa información ahora mismo, lo siento. No sé si la investigación es ahora mismo está pública o no, terminado, pero está finiquitada. Desconozco la información, lo siento, no podría darle datos exactos. Suecia vendió la otra aeronave a las Fuerzas Armadas de Uruguay. 3 años después, en 2009, ese avión caza tuvo un accidente con 11 víctimas fatales cuando cumplía una misión de Naciones Unidas en Haití. Tampoco manejan antecedentes sobre las fallas en motores en accidentes de aviones caza ocurridos en Estados Unidos e Indonesia. Está claro que la experiencia que se saca en operación, ya sea operación normal o no normal, aporta información valiosa para el avance tecnológico de todas las partes del avión, no solo de los motores. Perfecto. Ante tal hermetismo, le manifestamos nuestra duda respecto a si Airbus Military efectivamente ayudará a la justicia chilena para saber qué pasó con el avión caza accidentado don Juan Fernández. ¿Esta industria española va a colaborar con la investigación que está realizando la justicia chilena para investigar las causas que provocaron este accidente? Absolutamente, de hecho estamos ya, nos hemos puesto a disposición inmediatamente de la Fuerza Aérea China, de las autoridades chilenas para colaborar en la investigación. Finalmente, el ingeniero reconoce que pese a los esfuerzos de sus encargados de comunicaciones, estos accidentes tendrán un costo fuerte en la imagen de la empresa. Indudablemente, cuando se produce un accidente de aviación, lógicamente la compañía fabricante nota siempre que algo se le ha roto y algo ha perdido. Evidentemente, en algunos casos hay que recuperar la confianza de algún operador, pero no tengo la menor duda de que lo conseguiremos absolutamente. Buenos días, señorita. Estamos atentos para copiar autorización y la Robinson instrucción. ¿Está autorizado el disparo de la Robinson como límite? Alrededor de las 19 horas, un avión de la Fuerza Aérea de Chile habría capotado en Isla Juan Fernández.
¿Qué es lo que habíamos dejado nosotros como pronóstico? Variaciones abruptas, eventualmente violentas de la intensidad y la dirección del viento, que traen como consecuencia para un avión turbulencia. Al mando del Caza 212 va la teniente Carolina Fernández. Un día antes de partir el vuelo, la tripulación recibe el pronóstico. El viernes 2 de septiembre a primera hora se confirma la información. A bordo del avión van además 17 civiles motivados por la idea de reconstruir y mejorar la calidad de vida de Juan Fernández. Se considera que importante es una rotación de viento del orden de 20 nudos. Se daba un cierto empuje del avión que está ingresando por acá, corriendo de la pista. El archipiélago de Juan Fernández es un conjunto de 3 islas ubicado a 670 kilómetros al oeste de Chile continental, cuyo único aeropuerto es una compleja pista de aterrizaje conocida como el portaaviones. Cerca de las 13 horas del viernes 2 de septiembre, Ricardo Schaffer, piloto comercial con más de 1000 horas de vuelo, se aproxima a la isla, 10 minutos antes de que despegara el Caza desde Santiago. Las condiciones meteorológicas lo obligan a rechazar el primer aterrizaje. Tiene éxito en su segundo intento, pero la fuerza del impacto revienta uno de los neumáticos del avión. Las condiciones del mar también son malas y los pasajeros tienen que caminar más de 5 horas hacia el pueblo. Al momento que ellos despegaron, sí, ya tenían información de los otros 2 aviones que habían salido. Ya se sabía desde la mañana que había más viento que de costumbre. Rodrigo Molina tiene más de 40 años de experiencia como piloto. Fue instructor de Felipe Camiroaga y conoce bien la pista de Juan Fernández. Con estos antecedentes, no comprende por qué la tripulación del Caza decide hacer un viaje que otros veteranos optaron por suspender. Cuando está malo, sencillamente no vamos. Es tan sencillo como eso, digamos. Vamos cuando están las condiciones meteorológicas posibles para aterrizar. Pedro Forteza es piloto de ATA, una de las pocas empresas del mercado que ofrece charters a Juan Fernández. La empresa el día 2 de septiembre, tipo 9 de la mañana, ese día se canceló por 2 razones. Primero porque había un viento fuerte, no nos impedía aterrizar, pero sí el mar estaba muy malo. Ese es un avión extraordinario. Decía un amigo mío que lo voló mucho en el ejército, me decía, mira, es como un jeep. Es un avioncito que en turbulencia es extraordinariamente duro. No amortigua turbulencia, pero opera prácticamente en cualquier parte. Entra prácticamente donde no hay pista, a muy baja velocidad. Se puede volar muy bajo con él, hacer una serie de procedimientos. Despegaron a las 13:51, el peso del avión, que era inferior al peso máximo de despegue, el combustible. Con esos 3.400 libras tenían una autonomía de 4 horas 40 minutos. El Caza 212 emprende vuelo con una carga total equivalente a 7.845 kilogramos, según informó la FACH. Se cargó 1.542 litros de combustible para un estanque de 2.000, por lo tanto, no iba al tope de su capacidad. La misma tripulación y el mismo avión habían volado en febrero pasado a la isla. La capacidad máxima también de combustible de este avión es de 2.000 litros. Sí, pero no se pueden cargar esa cantidad por cuanto lo tienen que hacer un cambio entre pasajeros y combustible para llegar al peso máximo de despegue. O sea, a mayor cantidad de combustible son menos pasajeros y viceversa. Si le ponen más pasajeros, tienen que poner menos combustible. ¿Y esta renuncia de combustible es una decisión frecuente en estos casos? ¿Es una decisión que a usted le parece lógica en un caso como un aterrizaje en Juan Fernández? No, a mí me parece ilógico que hubiese ido ese avión, ¿no?
porque ya de antemano, o sea, aquí ya sabían que no tenía retorno. Combustible determinado es sagrado. Ni una libra, ni un kilo menos. Jaime Latham instruyó a varias generaciones de pilotos del Ejército de Chile. Conoce las normas de aviación como la palma de su mano. Los vuelos que se dirigen a la isla Juan Fernández deben tener aeropuertos alternativos. Y eso significa que deben llevar combustible para llegar a la isla y luego dirigirse a un aeropuerto alternativo. 9 minutos después del despegue del caza, una voz femenina llama la atención en las comunicaciones aéreas. Con la información copiada estamos autorizados. Un piloto civil que se cruza con ella en vuelo la escucha informar una altitud de 8.500 pies. Esta era la voz de la teniente Fernández y la experiencia quedó registrada en una carta. A esa hora, a 10.000 pies, el viento oeste era de 100 nudos. Según este piloto, la condición meteorológica habría obligado al caza a ir más lento, lo que habría afectado su gasto de combustible. Muchas veces cuando hay turbulencia fuerte se disminuye la potencia, pero es increíble, al disminuir la potencia o velocidad de turbulencia, el avión gasta más. El punto de no retorno es un concepto que se emplea no solamente en Chile, se emplea en todo el mundo y se usa en muchas de las rutas oceánicas. Y básicamente, para expresarlo en forma que sea fácilmente comprensible, es un punto pasado el cual el piloto va a continuar su vuelo en cualquier circunstancia. Es un punto que se planifica para tomar la última decisión de continuar el vuelo o de volverse al lugar de origen. Es un punto que se calcula, y lo calcula el piloto, de acuerdo a la velocidad de su avión, de acuerdo a las condiciones meteorológicas, de acuerdo al combustible que lleva y otras condiciones técnicas. La carga de combustible y las condiciones meteorológicas son determinantes para calcular el punto exacto de no retorno para el caza. Este punto en el mapa es una prueba de fuego para cualquier piloto, literalmente una decisión vital. Una vez que se cruza, no hay más alternativa que el aterrizaje. Sacarle la información no es la misma, repasando lo que salió el primer día a lo que hay hoy día. Porque un avión que dijeron primitivamente que tenía para 3 horas 40, hoy día está figurando con 4 horas 30, 4 horas 40. No sabemos exactamente dónde está el punto no retorno, porque eso era lo estimado y según el viento que había yo creo que el punto no retorno ya lo habían pasado. En ese punto tenía que sí o sí ir hacia la isla y sí o sí aterrizar. Así que imagínense la presión del piloto de tener la obligación de aterrizar. Tomaron contacto con la isla a las 16:48 horas. Al cruzar este punto, se pierde toda comunicación con los 21. Con la ayuda de un simulador de vuelo, conseguimos recrear cómo habrían sido las aproximaciones del caza a la pista de Juan Fernández. Aquí prácticamente nos hemos elevado bastante poco, pero aún así estamos a 700 pies sobre el terreno. Tiene que haber habido una condición de turbulencia importante, de viento cruzado importante, como demuestran los gráficos, ¿cierto? Simulamos la condición de viento en el primer intento de aterrizaje del caza. Así habrían enfrentado los pilotos la pista de aterrizaje. Probablemente tuvo una ráfaga, pero justamente al próximo a tocar ruedas. Y ahí sí o sí uno tiene que frustrar, como lo que acaba de suceder, donde prácticamente nos sacó del eje. Lo más saludable es frustrar la aproximación. El piloto volvió a elevarse para intentar aterrizar por segunda vez. Probablemente lo que le había sucedido le había tocado justamente sobre este sector. Como el caza no tiene caja negra, lo que ocurre después de las 17:48 nunca se sabrá con total certeza. Pudo haber tomado con todas las condiciones que había, una turbulencia fuerte, hizo esto el avión y pudo haber quedado momentáneamente la salida de combustible del estanque vacía. Y se le apagó este motor. El otro motor, con potencia, a lo mejor potencia máxima,
hace esto. El problema es que va consumiendo más combustible, o sea, va a volar más horas de vuelo, ¿no? Por lo tanto, lo que se estima, si tú quieres volar en 2 horas, lo vas a volar en 3 horas, no en 2. Y si se las acababa en un solo motor, el avión no se mantenía con el peso que ya... Al final decidió hacer el amarizaje, pero el problema era que olas de 3 metros, 3 metros y medio, hacen imposible prácticamente amarizar. Se supone ahí donde encontraron los restos, todo en la ladera sureste. O sea, todos los restos que se han encontrado hasta ahora se han encontrado en este lado, digamos. En este lado de acá. Otro punto relevante es bajo qué normativa debía regirse este vuelo en un avión militar con pasajeros civiles. Tenemos que determinar si esta es o no una operación aérea militar. Y la misma norma define qué es una operación aérea militar. Comillas. Es toda actividad aérea determinada como tal por la autoridad militar institucional pertinente, realizada por aeronaves militares cuyo objeto sea esencial para la defensa nacional. Por lo tanto, insisto que no manejo muchos antecedentes. Habrá que determinar si la operación de reconstrucción de Juan Fernández y la inauguración de un colegio o de una escuela era esencial para la defensa nacional. Yo creo que no. En este caso debería entonces considerarse un vuelo charter de transporte. Si este vuelo era civil, que no haya tenido combustible para regresar al continente sería una falta a la norma. No se permite la operación de vuelos hacia la isla de aeronaves que no cuenten con aeródromo de alternativa de destino. Para mí la seguridad debiera ser, la seguridad operacional aérea debiera ser una sola. Tanto, estoy hablando operaciones militares en tiempos de paz, que dejemos claro eso, debiera ser una sola. Es decir, tanto para los civiles como para los militares, porque son personas y son aeronaves, ¿me entiendes? O sea, si tú le exiges a un civil, y en este caso a una empresa aerocomercial que va a la isla, que viaje con determinado equipamiento, salvavidas, ELT, que la aeronave tenga cierta autonomía y que tenga combustible para regresar, ¿por qué esos mismos requisitos tú no se los puedes exigir a la Fuerza Aérea? El abogado Guillermo Keri es miembro de la Asociación de Operadores y Pilotos Civiles de Chile. Para ellos, que la FACH investigue sus accidentes aéreos es un claro conflicto de intereses. No hay otro organismo técnico que pueda investigar. Entonces, si se pasa a otro ministerio, los que van a llegar ahí van a ser ex FACH y ex Fuerza Aérea, les va a haber la misma incompatibilidad, por lo menos anímicamente. Ahora me ha tocado intervenir en varios accidentes y en todos, y espero que en este va a pasar, se pide la intervención de un organismo internacional. Según la FACH, los pilotos del CASA sumaban 1.500 horas de vuelo y tenían experiencia suficiente para volar a Juan Fernández, un punto también controvertido. Desde mi punto de vista, yo creo que sí hubo error operacional. Cuando hay error operacional es cuando un piloto no planifica bien su vuelo, cuando no se informa exactamente de las condiciones meteorológicas. Aparentemente hay un problema de combustible, ignoro si hubo falla de motor o no. Con la experiencia que yo viví en el vuelo de ese tipo de avión, en el CASA especialmente, y con la experiencia que viví en otros vuelos, puedo decir que hay dos pilotos, que son los pilotos que en algún momento van a tener algún percance, y los pilotos que ya lo tuvieron. Pero pilotos expertos yo realmente no conozco. Ese segundo estábamos todos contentos, todos felices, era nuestro salto de grabación. Estábamos todos tremendamente emocionados dentro del avión por lo que íbamos a hacer. Y había felicidad, había entusiasmo, había energía, había adrenalina. Y en cosa de segundos todo eso cambió.
un avión Casa 212 de transporte del ejército, con militares y civiles a bordo, sufrió un desperfecto precipitándose a tierra. Si te fijas, está lleno de fisuras el avión, de fracturas por los costados. Sí, se quebró prácticamente en varias partes. Francisco Espinosa es un afortunado. Pocos pueden decir que son sobrevivientes de una tragedia aérea. Un hecho ocurrido en la víspera de Navidad, el año 1995, en las cercanías de Rancagua. En muchas ocasiones gente se ha referido, o leí incluso reportajes cuando ocurrió el accidente que decían que el avión hizo un aterrizaje de emergencia, acaboró. Nosotros nos estrellamos. Entiendo que el avión habría impactado entre 180 o 200 km por hora y en aproximadamente 40 metros el avión frenó en forma natural. Y en ese último momento se pega una especie de trompo. Si no lo hubiese dado, nosotros seguimos derecho, hubiésemos sobrepasado este canal de relave, que son dos murallas de concreto y son cada una de 2 metros de altura y una cuarta espesor. O sea, de ahí nos salimos. Yo no estaba a más de 30 centímetros del copiloto. A la derecha mía está la cabina, la cual se desintegró por completo. O sea, el avión se acababa después de donde estaba yo. Era el 6º vuelo del día. Solo faltaba un salto para graduarse en el curso de paracaidismo que impartía el ejército a un grupo de civiles. Mientras estábamos en el despegue, el avión ya estaba tomando velocidad por la pista y yo estaba sentado en el costado derecho del avión y veo que mi altímetro se le suelta una aguja. Y es algo que en los 2000 saltos que tengo hasta hoy día jamás me ha ocurrido. Producto de eso, yo me paro, no lo vería derecho, pero eso me obligó a hacerlo porque estábamos despegando. Y el instructor de paracaidismo que tenía al frente, yo le digo, instructor, mira lo que me pasó, ¿qué es lo que hago? Me dice, siéntate inmediatamente porque estamos despegando. Se saca su altímetro, me pasa a él y me dice, yo voy a saltar contigo y vuelo contigo y yo abro cuando tú abras, vamos juntos. Ok, y mientras me está todo diciendo eso, él me reubica y me sienta inmediatamente detrás del copiloto, donde lo que hay no es un asiento sino una caja de herramientas. Y se explica de que esa sería una de las razones por las cuales a mí no me habría pasado nada, porque cuando el avión impactó y el trompo también que se pegó con posterioridad, el eje de todo eso estaba justamente donde estaba yo. Y eso hizo que yo permaneciera, a pesar de estar sin cinturón de seguridad ni nada, que yo permaneciera prácticamente fijo en ese lugar. Yo no me movía en mi lugar. El avión era un Casa 212 con 22 pasajeros, similar a la aeronave que cayó en Juan Fernández el pasado 2 de septiembre. Es una muy triste coincidencia. Cada situación es distinta, cada accidente es distinto, tiene razones distintas, condiciones distintas, no son comparables. Sí, yo me caí en el mismo avión, del mismo modelo, pero por razones distintas. Por respeto a quienes fallecieron, por respeto a sus familiares, yo creo que es un daño tremendo tratar de especular y acá yo creo que es muy poca la gente que es experta aeronáutica, de aviación, que puede realmente meter un juicio de valor sobre eso. Yo no soy esa persona y creo que mucha gente que ha estado dando opiniones tampoco lo debería estar haciendo. El accidente de Francisco tuvo su origen en una bandada de aves que impactó el motor derecho del Casa 212. Yo por la ventanilla al frente veo que los árboles están verticales, es decir, nosotros estamos con giro 90 grados a muy baja altura y empiezo al mismo tiempo a escuchar voces fuertes que salían de la cabina entre el piloto, copiloto, mecánico, tripulante que se sienta en el medio de ellos dos y después de eso no te das ni cuenta y el impacto vino inmediato. Francisco tenía apenas 19 años cuando salvó con vida de esta tragedia. Hoy, con 34, sigue practicando el paracaidismo. Ya saltó más de 2000 veces y muchas de ellas desde un Casa 212. Todos los ocupantes de aparato resultaron heridos, 2 de ellos de extrema gravedad. El avión era comandado por el mayor Víctor Ugalde Gormaz y llevaba como copiloto al capitán Rodrigo Gaete Gallo.
22 personas viajaban junto a Francisco. El destino quiso que 20 de ellos se salvaran. Yo permanecí consciente todo el tiempo. Yo, a Dios gracias, a mí no me pasó nada. Pero no puedo decir lo mismo de ciertamente dos amigos que fallecieron y otros amigos, compañeros en ese minuto de paracaidismo que no salieron muy enteros del accidente. Yo soy un ferviente creyente de que esto es solamente un envase, uno más que eso, uno trasciende. Por lo tanto, aquellos amigos nuestros que hayan partido en mi accidente, como cualquier otro para ese efecto, ellos están más adelantados en el camino. No tengo ninguna duda de que todos ellos están en un lugar mejor. Y en el caso particular de mis amigos paracaidistas, están haciendo el mejor salto que podría hacer uno. Un salto eterno y celestial, sin duda. Y lamentablemente son accidentes que por temas climáticos suceden y van a seguir sucediendo. En definitiva, uno no puede prever eso. Patricio González perdió a su hermano en agosto del año 2000. Andrés regresaba un día domingo 6 de agosto del año 2000, después de haber llevado su aeronave, el Casa T-12, a mantención. Andrés González era el piloto del Casa 212 del Ejército que volaba de Santiago a Coyhaique. Andrés tenía aproximadamente alrededor de 10 años de experiencia en la zona. Él estuvo toda su vida, voló en Coyhaique. Así que conocía perfectamente el clima, conocía perfectamente corrientes de aire, todo el tema atmosférico lo conocía. Junto a él viajaba su esposa y sus 2 pequeños hijos, además de otros familiares de uniformados. Bajaron en Puerto Montt a cargar combustible. Una vez que cargaron combustible, reanudaron su viaje y a la altura de Chaitén, él reporta que el avión presentaba hielo en las alas. Al parecer, en el viraje que realiza el avión para poder regresar, pierde sustentación por el peso del hielo y lamentablemente se va contra el volcán Michimahuida que está en Chaitén. En las últimas 48 horas cayeron cerca de 3 metros de nieve, situación que significó una dificultad extra en las tareas para ubicar la aeronave, la cual podría estar cubierta y prácticamente invisible desde el aire. La investigación judicial confirmó que el accidente se produjo debido a que los sistemas antihielo de la aeronave no fueron capaces de botar, quebrar o derretir el hielo que se formó en la superficie del avión, lo que terminó por desplomar el Casa 212. Debe haber sido muy rápido porque una vez que transmitió con la torre de control, se sintió de inmediato el choque y el impacto, digamos, con el volcán. El piloto ni siquiera tuvo la oportunidad de intentar un aterrizaje de emergencia. El avión se destrozó por completo. Sus 14 ocupantes fallecieron. ¿Qué piensas de los cuestionamientos que surgen a este tipo de aeronave que conducía tu hermano? Mira, yo creo que este avión en particular es un avión muy seguro. Y la preparación, al igual de los pilotos que tienen durante su preparación en la Fuerza Aérea y en el Ejército, es de excelencia. En la historia de la aviación chilena, hasta antes de la tragedia de Juan Fernández, figuraban escritos a fuego 3 accidentes protagonizados por los Casa 212 de fabricación española. Uno atribuido a condiciones climatológicas, otro al desperfecto de un motor y un tercero por error humano. Ninguna institución o ninguna empresa es tan irresponsable para tener protocolos tan diferentes. O sea, si vuela mi gente de la Fuerza Aérea o del Ejército, tengo cierta cantidad de protocolos. Si vuelan civiles, tengo otra cantidad de protocolos. Yo creo que la verdad es que los protocolos son tomados
en forma correcta, porque en los dos casos está transportando vidas humanas. Un avión Casa 212 de fabricación española, matrícula 148 y perteneciente a la Armada, había despegado a las 16 horas de ayer desde la base aeronaval de El Belloto, en la quinta región, con destino al aeródromo de Cerro Negro, situado al noreste de la ciudad de San Felipe. Era el 15 de octubre del año 1986, cuando 11 funcionarios de la Armada murieron al estrellar su aeronave en las cercanías de Cabildo, en la quinta región. El Casa 212 de fabricación española viajaba entre el Belloto y el aeródromo de Cerro Negro en San Felipe. Trasladaba a elementos de la Armada para que efectuaran ejercicio de sobrevivencia entre estos cerros. Según la investigación realizada por la Fiscalía Naval, el accidente se debió al ingreso equivocado por error de navegación de los pilotos a un sector montañoso en el que operar con un avión Casa 212 se hizo imposible. 47 víctimas fatales suma la historia del Casa 212 en Chile. Ejército, Marina y Fuerza Aérea ya enfrentaron tragedias igualmente dolorosas. Nuestros compañeros vivieron en primera persona las terribles dificultades que impone el clima para acceder a Juan Fernández en avión. Este mismo fin de semana, la aeronave militar en que viajaban tuvo que regresar a Santiago habiendo transcurrido 2 horas de vuelo por el mal tiempo. Contra todos estos obstáculos luchan a diario quienes están abocados a la búsqueda, al rescate de los cuerpos y de las evidencias que pueden aportar información relevante. En el siguiente segmento, Juan Francisco Rojas nos cuenta cómo se investiga en Juan Fernández y las pistas que se están siguiendo. Este es el relato más fiel de lo que ocurrió la tarde del viernes 2 de septiembre en el aeródromo de la isla Robinson Crusoe. En base a lo que cuenta el joven concejal de Juan Fernández, se intenta reconstruir los últimos 20 minutos de vuelo del Casa 212 de la Fuerza Aérea de Chile. Definido como testigo clave para cada una de las diligencias que están en desarrollo, Felipe Paredes Vergara, de 26 años, repite una y otra vez lo que vio. El acantilado, y tiene unas líneas amarillas que es un pequeño relieve distinto que es espacito. La primera vez el avión pasó a esa altura, y por dentro del cerro. El cerrito que nos tomó la visión es este que está acá. Este cerro, ¿Y ese cerro que está allí? En la otra isla. Lo más para cuando no veíamos el avión, se escuchaba el avión acá cuando apareció solamente, inmediatamente el ruido, nunca una fluctuación de ruido ni nada. Fue el morrito de allá, supongo acá, elevándose rápido. Ahí cae un poco a la derecha, estabiliza y aquí puede sentir una altura, pasó a la misma altura que ahora, pero allá se fue elevando un poco más, y ahí se fue como girando, pero como tomando elevación incluso un poco. Es un poco también problemático para mí, es un poco ser como el testigo en el accidente en el cual se pierden gran parte de mis amigos. En una suerte de reconstitución de escena, se trazó en detalle la trayectoria del vuelo, desde dónde venía, a qué altura, con qué velocidad. Y en qué punto de los cerros Felipe Paredes, el único testigo, lo perdió de vista. Este es el punto de partida de una investigación que, dependiendo de los hallazgos, podría durar años. Encargado de esa tarea, el ministro en visita Juan Cristóbal Mera Muñoz, de familia con historia judicial. El magistrado preside desde el 2011 la Corte Marcial.
es uno de los 2 civiles que tiene facultades para conocer de esta investigación y determinar eventuales responsabilidades penales. En su breve paso por la isla Robinson Crusoe, el magistrado de 47 años de edad reconoció la zona e interrogó al testigo clave. No hay nada sobre ese tema todavía. Poco amigo de los medios de comunicación, solo fuera de cámara, el magistrado entregó algunos antecedentes de lo que conoce hasta ahora. En lo central, que está desarrollando 2 líneas de acción, una en terreno y otra que tiene que ver con los antecedentes que ya reunió el fiscal de aviación y los peritos que están trabajando en la zona. Mientras tanto, cada uno de los hallazgos en medio del mar ayudan a armar este complejo rompecabezas. Junto al ministro de Defensa y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea recorrimos el corazón de la búsqueda, partiendo por el punto Loreto. Sobrevolamos a esta hora el sector de Isla Santa Clara, el lugar donde se realizó el último y el más importante de los hallazgos de esta última semana. Un trozo significativo de la aeronave que se precipitó a las aguas en las cercanías del archipiélago de Juan Fernández y el último cuerpo que fue encontrado en esta zona. A unos 600 metros de la isla Santa Clara, bajo el mar, en este punto exacto, están estos fragmentos del fuselaje del avión, los restos más importantes. Acá están escondidas parte de las claves que permitirán avanzar en la investigación. Trabajan contra el tiempo. A cada segundo el mar esconde las pistas que permitirán saber finalmente qué pasó en Juan Fernández. El simbolismo que tiene un poco este punto Loreto en el marco de todos estos operativos que se han desarrollado en estos días, me imagino que es importante. Mire, demostró que los esfuerzos, que las investigaciones, que el trabajo técnico, que la apreciación científica de los antecedentes nos permitieron encontrar el lugar donde se produjo el impacto del avión y de alguna manera nos deja tranquilos en el sentido de que estábamos buscando donde teníamos que buscar. Con cada segundo, la posibilidad de devolver tranquilidad a las familias se va quedando en el fondo del mar. En general hemos conversado varias veces de aspectos bastante técnicos de esta investigación y de este proceso de búsqueda, pero me gustaría conocer usted cómo ha transmitido, cómo ha sentido usted que esta tragedia, que también es un luto de la institución, se ha traspasado a su gente y personalmente a usted. Bueno, yo siempre he manifestado que esta es una tragedia que ha trascendido más allá del tema institucional, es una tragedia de Chile, es una tragedia nacional, pero que evidentemente nos ha afectado. Nosotros, como buenos soldados, creo que hemos hecho abstracción de eso, vamos a vivir nuestro luto posteriormente y hoy día, y como lo hemos hecho desde el inicio de esta tragedia, hemos trabajado en el terreno con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro ímpetu, con el espíritu muy alto, porque la prioridad para Chile y para las Fuerzas Armadas y en particular para la Fuerza Aérea es contribuir a rescatar a las víctimas del accidente. Me imagino que también tiene que ver con los afectos que están involucrados, de que en alguna medida están buscando también amigos. Eso influye, pero creo que es transversal. Nosotros buscamos con el mismo ahínco a nuestros propios compañeros de armas que buscamos a nuestros compatriotas. Respecto de la utilización de este tipo de aeronaves, hay países que han sufrido accidentes similares y han prescindido de los aviones caza como experiencia europea. ¿En nuestro país está la posibilidad de siquiera analizar esa posibilidad? Bueno, yo creo que el avión caza es un avión tremendamente probado en el mundo, un avión de transporte aerotáctico pequeño y que tiene muy buenas características. Yo quisiera decir de que es un buen avión y se van a analizar todos los factores que pudieran incidir en este incidente y yo no quisiera
establecer juicios de valor en torno a la calidad del avión o no. Aún persisten algún tipo de críticas que dicen que la experiencia para venir a esta zona debería ser aún mayor. ¿Usted comparte esas observaciones? Yo creo que no, yo creo que un piloto profesional tiene que estar capacitado para operar en cualquier aeródromo que esté normado y que tenga las condiciones normales de operación de cualquier. Un aeródromo calificado como este por la Autoridad Aeronáutica Chilena, es posible que cualquier piloto profesional y que tenga las condiciones necesarias pueda operar. Yo no quisiera referirme más a este tema en relación a las dudas que caben sobre esto, porque creo que dejemos al ministro en visita, a la justicia, que investigue y disipe todas las dudas que la opinión pública pueda tener en relación a este tema. El ministro en visita, Juan Cristóbal Mera, y el fiscal de aviación, Sergio Sepúlveda, tienen en sus manos la compleja labor de esclarecer lo que realmente sucedió. Tarea nada fácil, sobre todo cuando no existe caja negra en estos aviones y tampoco hay un registro radial de los últimos minutos del vuelo que pudieran aportar pistas certeras para desentrañar los hilos de esta tragedia. Quizás nunca sabremos lo que realmente ocurrió, pero lo menos que se puede pedir para tranquilidad de los familiares y para mejorar también los procedimientos a futuro es que se agoten todas las instancias para esta investigación con total transparencia. A eso se suma otra tragedia que impactó hoy a la isla con la muerte del cabo primero de la FACH, Manuel Vega, atrapado y alcanzado por la hélice de un avión en la pista de aterrizaje. El mismo fiscal Sepúlveda tomará a su cargo esta investigación. Mientras avanza por este carril, el gobierno ha comprometido su esfuerzo para seguir buscando a las víctimas que faltan. Ojalá, de todo corazón, haya resultados antes de que se agoten los plazos. Muchas gracias por su compañía en nombre de todo el equipo de Contacto. Muy buenas noches.